pasamos, porque habrá recompensa. Nosotros somos hijos de luz. Mira las cosas que están pasando. ¿Quién de ti, de tú y yo no sabemos? Esto pasa en las noticias, aún en el teléfono. Tú y yo siempre, o todos traemos teléfono. Hay una cosa de la que nunca nos separamos y viene siendo el teléfono. ¿Y qué cosas, no? ¿Te fijas cómo, como humanos, hemos aprendido a andar y casi hacer la mayoría de las cosas con una sola mano? Porque casi siempre la otra la traemos ocupada con el teléfono. ¿Te fijas cómo hemos aprendido a que nuestros ojos o nuestra mirada a veces está cansada porque hemos visto tanto tiempo el teléfono o la televisión? Y yo estaba meditando en esto, que mira, siempre ha sido de leer las escrituras, siempre desde los tiempos antiguos, de leer las leyes, de leer los 10 mandamientos, de leer desde los tiempos antiguos. Y mira, por eso era de que teníamos que leer aquí, porque mira, esto raramente nos va a hacer daño. Aleluya. Pero si tú y yo leemos el Salmo 23 y lo seguimos usando aquí en el teléfono, pues nos va a seguir dañando la vista. Pero mira, esto no daña. Por eso te digo, hay que volver a las sendas antiguas. Porque ahí es donde está el secreto. Todos sabemos de lo que ha acontecido, de las inundaciones que han acontecido. Estamos al tanto. Es triste lo que está pasando. Muy triste. Sabemos que había un campamento de una iglesia cristiana. No sabemos qué iglesia es, no sabemos. Solamente se sabe que había un campamento donde había niñas, no sé si también niños, pero por lo regular hablan más de las niñas. Y sabemos que hay muchas personas y padres que ahorita todavía siguen buscando a sus hijos con la esperanza de que estén vivos. Con la esperanza de que ese hijo se haya agarrado a un árbol, a un tronco de árbol, y que haya podido mantenerse firme en medio de ese río que parecía. Se dice que llovió lo que no ha llovido en años, que llovió todo eso en 6 horas. Se dice que los meteorólogos dicen que es como si ellos miraron, como si esas nubes llegaron cargadas de agua, y por lo regular pasa eso, que al momento se van moviendo un poco, y solamente lo que lograban mirar ellos de allá de arriba era como si esas nubes llegaron y simplemente se estacionaron ahí y se quedaron ahí y ya no se quisieron mover. Hay tantas imágenes que nosotros estamos viendo, cómo iban las casas en medio de la oscuridad, porque era en medio de la noche. Iban las casas en medio de ese río y las personas, las familias iban adentro de esas casas. Simplemente les miraban pasar, porque ¿quién podía meterse ahí? Eso llegó como algo repentino. Había anunciado algo, sí, pero no esperaban la magnitud de lo que iba a ser. Mira, tú y yo estamos esperando el de repente de Dios. Y aún la gente no espera la magnitud de lo que va a ser esto. Mira, va a ser cosa de los que no sean levantados. Dice, como cosa que nunca se ha visto lo que va a pasar aquí abajo, y como cosa que jamás se verá. Y por eso tú y yo peleamos para poder llegar a la meta. Pero para eso tú y yo tenemos que creer. Así repentinamente llegó esto, y mira la devastación que hizo. Así de sorpresa les llegó, y mira todo lo que ocasionó. Mira el llanto, mira el lamento, mira el clamor, mira las cosas que están aconteciendo. Y dime si tú y yo tenemos que andar buscando otras cosas.
tenemos que saber que tenemos que hacer resistencia. Y que si un día tú y yo ya creímos en Dios, ahora tenemos que creer más. Ahora es cuando es el tiempo de sacar a flote eso que traíamos adentro, ese paso fuerte que teníamos que dar para llegar a la meta. El tiempo está cercano. Y mira, es necesario que tú y yo creamos, aún como joven. Si mi hijo no cree, como joven que es, si mi hijo no cree, mira, a él no le va a servir no creer. Él tiene que creer. Tiene que creer en los acontecimientos que están pasando y no acostumbrarnos, porque estos son señales para quienes, para nosotros, los que ya creemos. Mira qué pasa a veces con las personas que no han querido saber de Dios. Mira, se endurece más el corazón. Y vemos personas cayendo al precipicio que un día habían creído en Dios. Ahora les vemos desviarse del camino. Y dime si son tiempos para hacer eso. No. Son tiempos para tú y yo aferrarnos más, pelear más y saber que tú y yo somos hijos de luz. Porque repentinamente pasarán cosas, mas tú y yo seremos guardados por la mano poderosa de Dios. Abre tu Biblia en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Y ábrela en el capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Servimos a un Dios que está vivo. Servimos a un Dios que Él prometió y Él lo va a cumplir. Servimos a un Dios que no es como nosotros, que hacemos promesas y después no las cumplimos. Servimos a un Dios que cumple sus promesas y que mira, y que en estos tiempos nos conviene a ti y a mí creer más y más y más. Y a ti te conviene también de que si no estás creyendo lo suficiente, que si nada más venimos y escuchamos por escuchar, que si nada más venimos y luego no se te queda nada, mira, es la voz de alerta de decir, hey, avívate, despiértate, porque mira cómo pasan cosas de repente que nadie se esperaba, que les pesca por sorpresa. Mira, y Dios no quiere a nosotros venir y encontrarnos así, sorprendernos, porque no vamos a poder decir, Señor, a mí nadie me dijo. No vamos a poder decir eso, porque tú y yo ya sabemos. Aquí en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, 4:16, y aquí está hablando Pablo, el apóstol de los gentiles. Aleluya. Él entendió que Cristo murió también por nosotros y no solo por los judíos. Que Cristo murió por nosotros y que ese Cristo vendrá. Aleluya. Y tú y yo creemos eso. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué hará? Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Promesa de Dios, promesa que tú y yo tenemos. Y luego, ¿qué decía Pablo aquí? Fíjate, ¿qué decía Pablo? Él fue llevado al tercer cielo. Recuérdate esto, que nos está hablando alguien que miró cosas que no se le fueron permitidas hablar o decir. Él podía compartir algunas de las cosas que él vio, pero una seguridad es de que él las vio. Y de que en lo que tú y yo hemos creído es real. En lo que tú y yo creemos es real. Mira, aquí él está hablando de esto. Dice, mira, yo te voy a compartir un poco de cosas que yo miré cuando fui llevado al tercer cielo. Mas mira, otras cosas no se me es permitido hablar, pero yo sé que son reales. Yo sé que son verdades. Créelas, cree. Sigue creyendo.
sabiendo lo que vio y no lo está compartiendo, que alguien descenderá del cielo. ¿Quién será? El Cristo vivo. Aleluya. El que dijo: mira, voy a preparar un lugar para ti, una morada para ti, para que donde yo estoy, tú también estés. Qué hermosa promesa. Y esa no la dijo Pablo, y esa no la dijo Moisés, y esa no la dijo Elías, ni Jeremías, ni Isaías, ni Esdras, ni Nehemías. Esa no la dijo David. No. Esa promesa la dijo Cristo vivo. Voy a preparar un lugar para ti, para que donde yo estoy, tú también estés. Y nosotros creemos en esa promesa. Son tiempos en los que tú y yo tenemos que aferrarnos más a esas promesas. El enemigo quiere venir a desenfocarnos con desánimos, con problemas en la casa, con problemas con los hijos, con problemas en el matrimonio, con problemas y más problemas. Y esta mente nunca va a parar. Y este corazón a veces se va a sentir apachurrado, a veces alegre, a veces triste, a veces animado, porque engañoso es el corazón. Pero Dios no es engañoso. Y tú y yo no somos seres sentimentales. O sea que de ciertos sentimientos tú te puedes levantar. Somos seres espirituales, que somos llamados ¿para qué? Para confesar, para decir: sí me siento así, pero mi Redentor vive. Sí me siento así, pero sé que me voy a levantar. Sí, quizás he sentido estas cosas, pero sé que yo no puedo nada. Pero Cristo puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diciendo: yo no puedo, porque yo por mis propias fuerzas he fallado y ni me voy a levantar. Pero con Cristo yo soy más que vencedor, porque con Cristo estoy juntamente crucificado al creerle. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. ¿Y quién es el que puede? Cristo puede. ¿Por qué? Porque ahora Él vive en mí. De este Cristo del cual Pablo no creía, ahora está hablándonos y diciéndonos: yo miré cosas. Cree. A ti y a mí nos conviene creer y no desenfocarnos. El enemigo hará su trabajo, y como siempre te lo digo, el enemigo ya no trabaja como trabajaba antes, que hacía aparecer cosas extrañas o demonios o cosas raras, y que se movían cosas en tu casa y que se oían ruidos. Mira, el enemigo ya esas tácticas ya no. Ahora el enemigo es más sutil. El enemigo trabaja de maneras diferentes, de que siempre andemos así, de que siempre nos sintamos así. El enemigo ahora trabaja así. Él está haciendo su trabajo, pero la iglesia de Cristo tiene que estar haciendo su trabajo. ¿Y sabes qué hace la iglesia de Cristo? Hacemos resistencia. Y dice que las tinieblas, aún el Satanás, sus tinieblas, todo lo que quiera echar, dice que no prevalecerá contra la iglesia de Cristo. Aleluya, es promesa. Gloria a Dios, hay poder. Aleluya. Dime si no vale la pena creer. Los tiempos son malos. Esto que aconteció fue algo repentino. Así será la venida del Hijo del Hombre, de Cristo. Y tú y yo en ocasiones andamos en otras cosas. En ocasiones andamos desenfocados. En ocasiones el enemigo logra su propósito. ¿Cuál es el propósito? De que tú y yo ya no creamos, de que ya no estemos en el primer amor, de que ya no creamos como cuando empezamos. Pero es Dios hablándonos, diciendo: vuelve a creer, vuélvete a las sendas antiguas, busca esos caminos deleitosos, búscalos. ¿Por qué les decía esto al profeta? Vuélvanse a las sendas antiguas. ¿Por qué les decía? Porque juicio viene. Y va a ser librado aquel que se vuelva a las sendas antiguas. Gloria a Dios. Y que nos digan: los tiempos cambiaron, modernízate. Yo sigo en la búsqueda, porque yo sé dónde está el secreto.
Dios nos está dando para que las veamos con nuestros propios ojos. Nadie nos está platicando, nadie nos está diciendo, hubo un diluvio. Santo. Aleluya. Lo estamos viendo. Y es la misericordia de Dios enseñándolo delante de nuestros ojos. En el libro de Lucas dice, así como en los días de Noé. No creyeron. Y se les hablaba y no creyeron, dice, hasta que fueron. Entonces ya creyeron. Pero tú y yo creemos en una promesa firme que servir a Dios valdrá la pena. El diluvio no vino antes de que fueran metidos adentro del arca. Dios guarda a los que son de Él. ¿Pero por qué lo guardó? Porque creyó. Porque ahora se les dice, Cristo viene. Y ya no creen. Ahora se les dice, prepárate. Mira los acontecimientos que están pasando, terribles, malos. Y eso es la misericordia de Dios, diciéndonos a nosotros, yo vengo pronto. No te desenfoques, no dejes que aquel problema, aquella situación, aquella necesidad te desenfoque de tú seguir peleando la buena batalla de la fe. Aleluya. No te desenfoques. Dios nos está enseñando con señales y prodigios que su venida está a las puertas. Y tú y yo tenemos que estar enfocados. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que creer. No creyeron, la gente no le creía, pero Noé decidió creer. Mira, también en el libro de Lucas dice, y así como en los días de Lot, ¿qué pasó con Sodoma? Juicio venía a la tierra también. Y ahora se nos predica y se nos dice, juicio viene. Pero también vendrá en las nubes a levantarnos. Gloria a Dios. También vendrá con poder y seremos transformados. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo que hayamos hecho en el Señor nada va a ser en vano. Como en los días de Lot. ¿Cómo estaban? Mira, venía juicio a la tierra. Juicio por la maldad. ¿Qué estaban en su mayor, en el mayor alto? ¿Qué estaban haciendo en esos tiempos? ¿Qué era lo que más estaban haciendo? Todo, mira, todo lo que se trataba de cosas aberrantes delante de Dios. ¿Sabes qué estaba pasando? Ya no se escondían para hacerlo mal. Ya no se escondían. ¿Qué estamos viendo ahora en estos tiempos? ¿Se esconden? No, se exhiben. ¿Qué estaba pasando en esos días? ¿Por qué llegó Dios? ¿Por qué? ¿Por qué mandó juicio? ¿Por qué? Porque mira, todo lo malo estaba en todo su esplendor. Y ya no se escondían ni se detenían a hacer lo malo. Los tiempos han cambiado, sí. Los tiempos han cambiado, pero ya las buenas costumbres se están perdiendo. Las personas que todavía siguen teniendo esas costumbres buenas, esas actitudes buenas, ya nos están viendo como personas malas o ridículas o tontas o anticuadas. Pero yo prefiero decir que ando en las sendas antiguas a decir que me estoy queriendo modernizarme a un punto que ya ni soy cristiano. Dime tú si lo estamos viviendo como en los días también de Lot. Dime tú. Los estamos viviendo. Ya no se esconden para nada. Tú sabes de qué estoy hablando, de que estaba en un aumento tal así que cuando estos ángeles entraron ahí y le dijeron a Lot y a su esposa que salieran, esos hombres llegaron a querer hacerles cosas a otros hombres. Y eran los ángeles de Dios. ¿Sabes qué hicieron? Les querían hacer cosas malas y tú sabes de qué estoy hablando. Pero Dios permitió que se quedaran ciegos
estos hombres malos, y aún así, andaban así, mira, tentando para hacer lo malo. Ahora te hago una pregunta. ¿Estamos viviendo esos tiempos? Sí. No te desenfoques. No dejes que los problemas, el desánimo, otras cosas vengan y mira, y te roben lo que tú tienes allá por delante, que es la corona de la vida. Enfócate más. Echa más raíces. Acuérdate, nuestra roca es Cristo. La roca es Cristo. Así como en estos días estamos viviendo ahora, que decimos juicio viene a la tierra, y de repente llegan las calamidades, de sorpresa los agarran, y a nosotros estamos llamados a que no nos agarren de sorpresa, porque tenemos que ser un pueblo preparado, que cree, que tienen que creer, aún jóvenes, ancianos, no importa la edad, tienen que creer que lo que está pasando en la tierra son señales de Dios hablando en nuestra vida. Porque te voy a decir una cosa, si tú no crees, vas a tener frutos de que no crees. Porque se te va a mirar que andas viviendo tan insensatamente. Pero si crees, vas a tener frutos de que crees. Y vamos a ser sensatos, inteligentes, sabios, sabiendo los tiempos que vivimos. Que si alguien te dice, hey, ven, y tú le dices, hey, no. Que si alguien te dice, hey, tú eres en maldiciones, y tú le dices, hey, no lo soy. Yo sirvo al Cristo vivo, al que rompió toda cadena, atadura y maldición, al que me hizo una nueva generación, una nueva criatura. ¿Y por qué? Porque nací de nuevo. Y vas a tener frutos. ¿Sabes qué hace un árbol con frutos? De ahí, los que están a tu alrededor pueden venir y comer de ese árbol. Tú y yo no somos llamados a andar como en los días de Noé o como en los días de Lot. Aún la esposa de Lot volteó hacia atrás. ¿Y por qué crees tú que volteó? ¿Crees que quizás había cosas valiosas para ella allá atrás? El mundo anda tras el dinero. Personas compitiendo, personas aparentando. No te creas todo lo que sale en las redes sociales, en Facebook y en lo que te platican. Si el justo con dificultad anda, la palabra lo dice. Imagínate el impío, la palabra lo dice. No nos creemos de todo lo que dicen, qué hermoso y qué maravilloso y qué bonito. No. Si el justo con dificultad anda, pero es conveniente andar por el camino angosto. El enemigo está usando de todo para querer engañarnos, pero tú y yo no seremos engañados. Aleluya, aleluya, porque para nosotros salió el sol de justicia. Aleluya. Jesucristo se llama. Jesucristo es su nombre. Jesucristo vendrá. El apóstol Pablo lo decía, y él no creía en Cristo, pero le fue necesario. ¿No crees? Pues ándale. Aleluya. Ven acá arriba. Mira. Ya no son tiempos en que tú dices, es que como que no creo mucho, Señor, ven y llévame al tercer cielo. No, ya no. Porque por eso la palabra se nos comparte clara, se nos comparte, eso es ser llevado al tercer cielo. La palabra clara, eso es ser llevado al tercer cielo. Ya no estés anhelando a lo mejor andar como Pablo. No, es que yo soy malo, yo no creo y tengo que ser llevado al tercer cielo. Mira, quizás para eso no va a haber tiempo. O vas a ser llevado o no vas a ser llevado. O vas a ser llevado para siempre o vas a ser dejado. Y tú y yo andamos luchando para ser levantados. Amén. Y para encontrarnos con el Señor y para un día ver su rostro, para un día decirle, oh, este es el día que yo anhelaba, Señor. Y no nos vamos a querer retirar de su presencia. Y Él va a decir, espérate, mira las ropas que te tengo. Y así como tú como padre, que te alegras de decir, le hice este gran regalo a mi hijo, pues 20,000 millones de veces más. Dios se va a sentir orgulloso de decir, así como padre, de decir, mira la ropa que te tengo, mira el vestido que te preparé, y mira la corona que, mira, y ven a ver, mira tu casa, te le puse esto que te gustaba, porque yo sé que a ti te gusta esto. Gloria a Dios. Yo sé que a
a ti te gusta aquello. Aleluya. Mira, te le puse esto. Y eso que tú y yo imaginamos son cosas aquí, mira, nada más aquí. Y Dios tiene cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído. Dios tiene cosas tan grandes para entregarnos en tus manos y en mis manos. Y nos va a dar ese premio, ese galardón. ¿Por qué? Porque resististe. Amén, amén. Porque cuando nadie creía a tu alrededor, tú dijiste, yo creo. Porque parecía que pasaba el tiempo y no se llegaba el día en que Dios cumpliera las promesas que un día te hizo. Gloria a Dios. Y a pesar de eso, tú dijiste, pero yo creo. Aleluya. Gloria a Dios. Porque yo ya no vivo por vista. Ahora vivo por fe. Y a mí me conviene creer y que no llegue de sorpresa. Que tú y yo estemos preparados y que el enemigo no nos engañe enviándonos problemas. Que mira, esos problemas para Dios son Santo, poderoso Dios. Dios lo que quiere Aleluya. es que te enfoques en lo de arriba. Que te enfoques en Él. Que volvamos a las sendas antiguas, a buscarle, a amarle, a creerle, a clamar, a que seamos ese pequeño remanente, que muchos andan tras otras corrientes de doctrinas, mas tú y yo creemos en que Cristo vendrá. Y mira lo que Pablo creía, dice en el 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Pero mira lo que me encanta a mí, porque era un Pablo que no creía, un Pablo que blasfemaba, que perseguía a los que creían, que los señalaba y que se burlaba de ellos y les decía, ¿dónde está tu Dios? ¿Y de qué te sirve creer? Si mira cómo estás. Mira ese Pablo ahora diciendo, cree, porque Dios, Jesús es real. Aleluya. Aleluya. Y él estaba diciéndoles, mira, Él vendrá ahí en el aire y nos vamos a topar con Él ahí en las nubes, ahí nos vamos a encontrar, hay una cita, o sea, ¡qué hermoso! ¿Sabes qué está saliendo ahorita en el teléfono? Que para el 14 de julio va a acontecer algo. Que quizás tu teléfono no va a funcionar y quizás no va a haber manera de comunicarnos y que quizás va a haber un caos porque la luz, los semáforos, la electricidad, la pitadera de carros y todo se va a venir. Y sabes que están pasando videos ahorita de decir, mira, prepárate, prepara agua, prepara cosas porque si no hay luz las tierras se cierran, las tiendas se cierran y luego cómo va a entrar la gente, tienen que cerrarlas y va a andar toda la gente corriendo de aquí para allá. Que son todas esas cosas. Quizás no pase, quizás sí pase, pero tú y yo sabemos que un día eso va a pasar. A los que se queden. Y una cosa tú tienes que decirle al enemigo, y yo no me quiero quedar y tú lo sabes. Por eso sobre mí tú ya no tienes parte ni suerte, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y no lo he dicho de palabras, lo he dicho con hechos y lo he demostrado. Y resistir al diablo y él huirá. Se está diciendo eso, prepárense, porque va a acontecer esto. Tengan un punto de reunión. Díganle a su hijo si se va a trabajar o si se va a la escuela. Díganle a su esposo si se va para allá o para acá. Que si acontece eso, ustedes van a estar, aquí se van a reunir en la casa, en donde tengan un punto donde se van a encontrar. Fíjate lo que están diciendo. Tú y yo tenemos un punto donde nos vamos a encontrar. Tú y yo sabemos a dónde se nos va a reunir. Tú y yo sabemos, tú y yo sabemos. Y las señales se nos están dando. Alerta, alerta, alerta. Tu Cristo viene, tu Dios viene, tu Salvador viene. Hey, alerta, no te desenfoques. El problema ese para Dios es un soplo, es nada. A la hora que Él diga se quita, a la hora que Él diga enfócate en ese punto de reunión. Fíjate lo que se está diciendo. Se dirán tantas cosas. Mira, eso es nada más señales. Es una antesala de lo que va a pasar aquí cuando tú y yo estemos celebrando allá. Aleluya. Dime si no vale la pena creer.
eso, mira, se van a decir tantas cosas más. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Mira, si no acontece, tú y yo sabemos que eso es preparaciones, porque eso sí va a acontecer cuando fuere tiempo. Pero tú y yo, mira, así como Noé, él tuvo que entrar al arca primero, y Dios mismo fue el que cerró la puerta y que no permitió que agua entrara ahí. Mira, así mismo como Lot. Mira, esos ángeles iban en camino a Sodoma para destruir todo y para llevar juicio. Mira, estaban dando señales, se les dio alerta y se les dijo, hey, esto va a pasar. Y venía y se les daba señales y más señales, y la gente no quería hacer caso. Pero mira, ¿sabes qué pasó? Los ángeles no podían actuar con el juicio, con el castigo que iba a venir, porque ellos no podían hacerlo hasta que Lot saliera de ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Tu palabra dice que hay algo que detiene ahorita a ese hombre de maldad que va a entrar, que se va a sentar en el templo, que se va a querer hacer como Dios, y que va a hacer aberraciones ahí en el templo, que se va a decir que Él es Dios. Hay algo que lo detiene, y tú y yo creemos y sabemos que somos la iglesia, el Espíritu Santo que está aquí con nosotros, cuidándonos y guardándonos. Así que por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida, y aunque en ocasiones oyamos tantas cosas y viene y quizás algo se mueve como a querer estorbar. Estamos en esta carne todavía, pero mira, la carne obedece a Dios. Tú y yo sabemos que la palabra dice que somos más que vencedores. Hubo uno que fue llevado al tercer cielo y que vio cosas. Tú y yo tenemos el testimonio vivo. Dice, mira aquí Pablo diciendo, fíjate qué tiempos estaban viviendo en esos tiempos cuando Pablo estaba ahí, que decía, pero a nosotros, o sea, él estaba diciendo, vamos a ser arrebatados. Él pensaba que iba a estar vivo todavía para cuando aconteciera ese momento. Dime qué tiempos estaba viviendo Pablo para que él pensara y dijera, nosotros los que estemos vivos todavía, primero los que ya murieron, fíjate, o sea, él cómo lo miraba, si tú y yo estamos preparados, vamos a ver ese día como que va a pasar ya. Pero por eso tenemos que estarnos preparando siempre, para que no nos pesque como de sorpresa. Todas estas señales nos alertan a decir, hey, que no te pesque de sorpresa. No te distraigas con aquello. Acuérdate, aquello para Dios es como un soplo. En un momento lo elimina. Pero mira, tú concéntrate acá. Pablo decía, nosotros los que todavía vamos a estar vivos, vamos a ser levantados, arrebatados. Allá en las nubes nos vamos a encontrar. O sea, él pensaba, imagínate, esto está hablando de más de 2000 años atrás. Una persona que estaba viviendo unos tiempos malos. Ahora yo te digo, más de 2000 años que pasaron y que estamos ahorita tú y yo. Dime tú, si él pensaba que los tiempos ya estaban para ya ser arrebatados y que el Señor viniera después y que nos fuéramos allá a festejar. Mira, si él lo pensaba, cuánto más tú y yo no tenemos que estar pensando que en verdad los días son malos. Y él lo pensaba así. Dice, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto trae aliento. Si tu espíritu se estaba muriendo, pues se despierta. Aleluya. Si tu mente estaba siendo atacada, pues se controla y se establece y viene paz. Si tu carne estaba siendo el motivo por el cual tú ya no podías seguir, pues esa carne se somete. Si dolores o dolencias estaban viniendo a querer quitarte la fuerza, pues ahora viene la fuerza. Por eso dice, por tanto, estas palabras traen aliento a tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. Te dan vida, te despiertan, te avivan, te ponen hyper. Te ponen activa la fe. Te ponen a decir, tal día no limpié mi casa, tengo que mover este mueble porque aquí tiene que haber limpieza, pero también en lo espiritual. Tengo que limpiar mi casa. Si tal día no he orado en mi casa y no he dicho mi casa y yo serviremos al Señor, el ángel de Jehová campa alrededor de aquí, y toda obra del enemigo que quiere venir a perturbar, a traer cosas que no son, se larga en el nombre de Jesús. Si no lo
preparados y que no nos pesque por sorpresa. Dice aquí en el 18, por tanto alentaos los unos a los otros. ¿Con las cuáles palabras? ¿Con palabras de psicólogos? ¿Con palabras de terapias? ¿Con palabras de personas que no sirven a Dios? ¿Con palabras y palabras y palabras que te prometen tanta cosa, menos hablan de Dios? No, dice, ¿con las cuáles palabras? Con estas palabras. Tu corazón toma aliento. 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienes necesidad, hermanos, que yo les escriba, porque ustedes ya saben. Dime si tú y yo no sabemos. Ya sabemos. No estoy hablando de que ya lo sabemos todo. Estoy hablando de que tú y yo sabemos que estos tiempos son malos, que son alertas, que Cristo viene. Y estamos diciendo, al igual que Pablo decía, estamos creyendo que tú y yo nos reuniremos con Él. Y en verdad, mira, si hace más de 2000 años Pablo creía que ya era el tiempo, de que los días estaban a un extremo pecado, mira, ahora tú y yo, si los tiempos no son peligrosos, en verdad que el Señor, a ti y a mí, si nos puede venir, llegar su venida así, mira, vivos, así como estamos. Cristo viene. Aleluya. Dice, ustedes no tienen necesidad de que yo les vuelva a repetir y a decir lo que ya saben. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y aquí está hablando del hecho que de pronto vendrá. Pero para nosotros, los que andamos en luz, no vendrá como ladrón en la noche. Esto no es para ti, para mí. Esto que dice aquí que vendrá como ladrón en la noche, no es para ti, para mí. ¿Por qué? Porque alguien que sabe que va a ir un ladrón a su casa y el ladrón le dice, como a las 8 o 9 de la noche yo voy. Así como Cristo dijo, habrá señales antes de mi regreso, habrá señales antes de que seas levantado. O sea, nos está avisando. Y esto pesca de sorpresa a los que no andan en Cristo. Pero los que andamos en Cristo no nos sorprenderá como ladrón en la noche. Porque ¿qué hace un padre de familia? Hace los preparativos correctos y se afirma y toma las armas y llama a la policía y pone gente afuera y prende la luz. ¿Para qué? Para que ese ladrón no llegue de sorpresa. Esto no es para ti, para mí. No vendrá de sorpresa, las señales ya están ahí. Ya se nos dijo, yo iré. Y tú y yo sabemos que Cristo viene. Aleluya. Las señales repentinas que están pasando. Mira, de sorpresa. ¿Qué estaba haciendo allá en Sodoma? Mira, a ellos ya se les había alertado, no quisieron entender. A ellos sí los pescó de sorpresa como un ladrón en la noche y llegó y robó todo. Y robó sus almas. Y se perdieron. Mas a ti y a mí esto no es para nosotros, porque cuando alguien está preparado, creyendo las señales de Dios, no llega como ladrón y se mete hasta adentro. Cristo no es ladrón. Cristo vino a dar y a dar vida, mas el enemigo sí viene a robar, a matar, a destruir. Ese sí es un ladrón, pero a nosotros nada nos pesca por sorpresa, porque ya sabemos la verdad. No te desenfoques. Gloria a Dios. Esto no es para nosotros. Esto que vendrá, no. ¿Por qué? Porque estamos preparados. Porque sabemos las señales. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, a la mujer embarazada que está a punto de dar a luz. Dice, y no escaparán. Porque cuando les digan paz y seguridad, a los que no estaban preparados, a los que no estaban listos, van a creer que ese hombre de maldad en verdad está diciendo, oh, ya viene la paz, oh, ya no va a haber más guerras ni más problemas, oh, voy a tener todo, voy a tener dinero, oh, voy a ser suplido de todas las cosas, oh, y van a ser engañados. Cuando les digan paz y seguridad, pero tú y yo no estamos en este panorama, aquí no. Voy a terminar. Se brinca al versículo 3 al 4. Más. Ahí ya empezamos nosotros. Ahí ya entramos nosotros. Estos dos versículos, 3 versículos anteriores, no está hablando aquí de nosotros.
Para nosotros no vendrá así como no nos pescará de sorpresa. Tú y yo estaremos preparados. El que tiene aceite no lo pesca de sorpresa. El que tiene la lámpara llena, no hay sorpresa. No vienen tinieblas. Aunque sea en la noche, tú traes la luz. Y aunque los días son malos, tú, porque así dice la palabra que tú y yo somos luz. Tú y yo sabemos los tiempos. Así que no nos pesca de sorpresa. Esto que está aquí no es para nosotros, es para los que no creyeron. Cristo no vendrá como ladrón en la noche para ti y para mí. Para ti y para mí será el sol de justicia, el día glorioso, el día esperado, el día que tanto anhelábamos, la reunión eterna con nuestro Dios. Eso es para los que no creen esto que acabamos de leer. Mas aquí dice más. O sea, pero a vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Ustedes no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Ahí está. Ese día, así como ladrón en la noche, no es para nosotros. ¿Por qué? Porque te llenaste de aceite. Porque llenaste la lámpara. Porque creíste. Porque no se te está diciendo, dice, Cristo viene y tú no te estás preparando. No, sino que se dice, y las señales y las noticias a donde prendas tú la televisión o aquí en las redes sociales, en el teléfono, que son noticias, noticias, noticias. Ahora pasa esto, ahora pasa aquello. Tú y yo sabemos que son señales y ya no vamos a ser sorprendidos. Dice 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¡Aleluya! No somos de las tinieblas. Por tanto, aquello que acabamos de leer, eso no es para nosotros. Como ladrón en la noche no vendrá así, porque tú y yo estamos preparados, esperando aquel día glorioso, y no nos va a pescar así. Así pescó a los de allá en los días de Noé, así pescó a los de Sodoma y Gomorra. Mas a ti y a mí no nos pescará así. Tú y yo sabemos, juicio viene. Sí, preparémonos. No nos pesca de sorpresa. Dice, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no dormamos como los demás. ¿Como quiénes? Como los demás, como los otros. Sino, velemos, estemos atentos a las señales y seamos sobrios. ¿Por qué? Porque no vendrá como ladrón en la noche para nosotros. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. No andan viendo las señales, no pueden ver, porque andan en la oscuridad, ¿verdad? Porque andan embriagados, porque andan haciendo lo malo, no pueden ver las señales. Aunque las señales estén bien claras. ¿Tenemos las señales bien claras? Sí. ¿Nos tiene que pescar así como un ladrón en la noche? Eso no. Porque tú y yo sabemos los días que estamos viviendo. Bueno es Dios que nos alerta. Y bueno es Dios que dice, pero tú no eres de las tinieblas. Tú eres luz. Tú eres del día. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Y con la esperanza de salvación como yelmo. Sabiendo y recordando que la salvación viene. Cristo viene. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, o sea, que estemos vivos, o que durmamos, o sea, que habramos muerto. Dice, para que ya sea que estemos así, dice, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, otra vez, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hace. ¿Quién ha creído a ese anuncio? Que esto que dice, que vendrá como ladrón en la noche, eso no es para mí. Porque yo sé las señales que están pasando. Porque así llegaba cuando traía juicio, y llegaba eso repentino de pronto que nadie se los esperaba y los pescaba de sorpresa. Y mira, y aquí es Dios hablando de nuestra vida diciendo, si tú te estás preparando, a tu
vendrá nada como ladrón en la noche. Nada llegará de sorpresa. Tú podrás estar preparado, apto para toda buena batalla, para poder enfrentar y para poder decir: Señor, ya llegó el día que yo me voy a encontrar contigo en el aire. Sea que velemos o durmamos, o sea que estemos vivos o habremos dormido en el Señor, tú y yo nos reuniremos con Él en el aire, ahí en las nubes. Ahí es el punto de reunión, ahí será, y después aquí abajo vendrá lo que va a pasar, pero antes seremos sacados. Cuando el enemigo ha querido venir a decirnos que de qué sirve la fe que hemos tenido, que de qué sirve que tú creas, que de qué sirve que vayas a la iglesia, mira, tú le dices: sirve de todo. Porque tú me dices eso porque tú te vas a quedar. Tú me dices que ¿qué te va a decir alguien que está bien perdido y que quiere que tú te pierdas? ¿Entiendes? ¿Qué te sirve aquello? Mira, nunca vas a tener la respuesta. Mira, Dios no te va a contestar. Mira, Dios no va a saber de ti. Así vas a estar siempre, te va a estar diciendo eso para que te quedes. Pero tú y yo no somos de aquí. Tú y yo somos del reino. Y así como Pablo creía y decía: mira, cuando el Señor venga y luego yo voy a ser así levantado y me voy a topar con Él ahí en el aire, ustedes también, porque han esperado, se han guardado, se han preparado, no han dejado de prepararse. Por eso no nos va a llegar a nosotros como ladrón en la noche, no, sino que cuando venga aquel día tú y yo estamos listos y sabremos y diremos: oh, esa trompeta que se oye, eso que se escucha, es el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, llamándonos al encuentro. Después, cuando tú y yo no estemos, vendrá un espíritu de que aún la gente no va a creer. Y aún viendo los días malos que van a vivir aquí, no van a creer todavía, porque se va a endurecer su corazón. Tú tienes tiempo para venir a creer mañana o después o en un mes. No, alíviate hoy, levántate hoy, afírmate hoy, avívate hoy. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y los de tu casa. Porque el Señor nos está diciendo, así como en los días de Noé, así como en los días de Lot, estamos viviendo eso. La sexualidad está a un punto máximo. Ya nadie se esconde para hacer lo malo. Ahora todos andan tras el dinero. En esos tiempos, mira, también tenían. Y estaban bien cómodos pensando que ya no tenían todo. Así estaban los días. No creas que eran pobres en unas chozas viviendo ahí humildemente, no. Tenían posesiones, tenían ganado, tenían cosas de valor. Así como ahorita. Y el Señor anunciando y diciendo: juicio viene. Y nos pone tal señal. Mira lo que acontece allá. Juicio viene. Acá otra cosa. Y tú y yo no debemos de andar así que nos pesque de sorpresa. Porque el anhelo de Dios es que tú y yo nos subamos, que tú y yo salgamos antes de que el juicio llegue. Porque no seremos dejados aquí para ira. La ira de Dios, palabra que no tiene límite. Tú y yo seremos levantados y sacados. Ponte de pie. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después tú y yo, mira, nos vamos a reunir con Él. Y así estaremos siempre con el Señor. Pero sobre todo el anhelo de Dios es que tú y yo no ignoremos los tiempos. Que estas señales, estas noticias que tú estás viendo en tu teléfono, en la televisión, mira, si tú no despiertas, ¿cómo quieres que despierte tu familia? ¿Cómo quieres que despierte tu casa?
salvación, para salir antes de que el juicio llegue como en Sodoma y Gomorra. Cristo. ¿Quién es para que no te sorprenda como ladrón en la noche? Cristo. Acerquémonos a Él. Despiértate tú que duermes. Y te alumbrará Cristo. Porque nosotros somos hijos de luz. Y mira, ese día no va a llegar para ti, para mí, como ladrón en la noche. No te va a sorprender, porque estarás preparado, tomando todas las armas para cuando ese día llegue. La oración, el ayuno, el declarar palabra, el leer palabra, el comer palabra. Y después, cuando el ladrón viene, dice, encendemos la luz para no estar en tinieblas. Y mira, fíjate, tan hermoso es Dios, que mira, no importa si otros te ven menos o nos menosprecian o nos critican o ven en menos tu fe, mira, no importa. Mira, nosotros somos hijos de luz. Amén. Somos del día y no de la noche. Aleluya. Qué hermoso es. Cierra tus ojos. Gracias, Señor. Gracias. Señor, te damos gracias.